Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de situación técnica actual del IBEX 35. Atención porque aquí vais a descubrir objetivos nuevos y zonas clave, patrones ocultos revelados solo en la comunidad. Y atención porque el índice está en corrección o despegue. Todo análisis técnico real. Empezamos con la primera. Fijaros, acciona. Tendencia alcista de largo plazo. Ya vamos viendo cómo el precio por fin rebotó en el 61,8 de Fibonacci de toda esta primera subida que empezó en 2012. Y ahora en el corto plazo, fíjate que nos indica el precio en vela semanal. Atención amigos, enhorabuena, otro objetivo cumplido. Fijaros qué bien marcado ese doble suelo, los dos puntos rojos, pivotes, y fijaros cómo el precio superó el punto verde, punto azul, activación de objetivo, y fijaros, subiendo muy fuerte y ya está por encima de ese precio mínimo de rentabilidad, ya se va a 172,3, pero atención, lo mejor, sigue subiendo, tiene un objetivo teórico, ahí lo tenéis, en este puntito totalmente azul que marca los 191 euros. Así que, bajo el punto de vista, muy fuerte y muy alcista. Si ponemos el gráfico en vela diaria, fijaros cómo aquí se aprecia esos movimientos de impulsos. Ya comentado en un vídeo cómo te descubrí estos patrones ocultos que nadie te enseña. Primer impulso, segundo impulso y tercer impulso. Ya sabéis que los terceros son menos fiables que los segundos, pero aprovechando este grandísimo rango lateral de más de 2 años, este hombro cabeza hombro invertido, las probabilidades de que se cumpliera eran altísimas. Bueno, pues fijaros cómo sigue escalando y fijaros la vela del viernes con qué potencia quiere subir. Algo muy positivo, y es que fijaros cómo esta línea que veis aquí en punto punteada superó el 61,8% de toda esta caída previa. Cuando eso ocurre, las probabilidades de que llegue a máximos al origen de ese movimiento bajista sean muy altas. Por otro lado, la situación técnica de las medias, fijaros cómo se están catapultando hacia arriba. Ahora, corrección, podría haber corrección porque la disposición y distancia del precio a la media de 50 sesiones ya está siendo elevada. Por lo tanto, no es de extrañar que la semana que viene tenga que tener una corrección, ¿de acuerdo? Así que espero que estéis rentabilizando mucho en Acciona. Házmelo saber en comentarios. Quiero saber si estás invertido en Acciona y dime sí, yo lo estoy y ganando. Nos vamos a la siguiente, acciones de Iberdrola, gráfico en vela diaria. Fijaros qué maravilla cómo sigue ascendiendo, tendencia alcista de muy largo plazo. Y ahora fijaros en el corto plazo como indiqué que tenía activado un segundo impulso. Pero cuidado, dije atención porque el punto azul fue el máximo histórico y ahí justo al cumplir este tercer impulso, los 16,33, se ha dejado caer. Han entrado ventas y han aprovechado el núcleo duro para sacar esa noticia de ampliación de capital. Cuando eso ocurre, fijaros cómo sufre la acción, hueco a la baja. Atención, vienen correcciones en acciones de Iberdrola. Algo que no me ha gustado es que el precio, fijaros cómo 3 días antes estaba con una fuerza importantísima, como superó la media de 50 sesiones, pero fijaros qué noticia ha dado y cómo ha bajado. Por eso es muy importante gestionar el riesgo con stop, porque no sabemos las noticias, no estamos dentro del núcleo duro, no tenemos información privilegiada y fíjate, cuando ya abre el mercado ya no tienes nada que hacer. Así que amigos, ahora en acciones de Iberdrola no es momento de estar, es momento de esperar. Tenemos que ver esa corrección hasta a dónde puede parar. Bien, como soporte de corto plazo son los 14,65 y por supuesto la media de 200 sesiones. Si ponemos el gráfico en vela semanal, fijaros como aquí se ve clarísimamente ese movimiento ascendente, esa corrección. Aquí la tenéis, como ese primer impulso tiene una corrección, supera el máximo del primer impulso y se proyecta un segundo, un objetivo que ya cumplió. Bueno, pues ¿qué está haciendo ahora? Lo típico, ha llegado a objetivo y tiene que descansar, tiene que corregir. Si vemos esta corrección que veis aquí del primer impulso, ahora podríamos hacer
un movimiento estadístico. Podríamos clonar ese movimiento y podríamos pensar a priori que puede tener una corrección. Fijaros que coincide justamente con este soporte de corto plazo. Estamos hablando de los 14,64. Vamos a ponerlo punto de vigilancia. No sabemos si llegará ahí, pero sabemos que ahora no hay que estar en Iberdrola. Hay que esperar ese soporte, hay que esperar figura de vuelta. Así que amigos, si te gusta que no pare de darte ideas de inversión y que te analice y te revele patrones ocultos, soportes que pueden ser la clave para que por fin seas rentable en bolsa y así gestionar bien tu riesgo, dale like, suscríbete al canal y comenta. Siguiente acción, Acerinox, viernes, sesión en negativo. Aquí tenéis en vela semanal. Sigue en su tónica, lenta, tediosa. Fijaros, doble suelo activado. Sigue con ese objetivo a 12,62. En vela semanal hay algo positivo y es que fijaros como el precio no quiere alejarse de la media de 200 sesiones y de 50. Estas a su vez están ascendiendo y en forma paralela. Tiene salud. Lo que ocurre que es un sector muy lento. Aquí hay que dejar que el precio se desarrolle, dejar algo de capital invertido ahí a largo plazo e ir ya buscando otras acciones que sean más nerviosas, que tengan un movimiento más acelerado. Si por el contrario lo ponemos en vela diaria, atención, aquí sí que tenemos que decir que objetivo no cumplido porque ha saltado el stop. Primer impulso, aquí tenéis esta corrección en los puntos rojos. El precio activó segundo impulso alcista a 13,04 y fijaros estas últimas semanas cómo el precio ha llegado al nivel de stop. Por lo tanto, objetivo no cumplido. Ponemos la señal de objetivo anulado, objetivo no cumplido. Por lo tanto, ahora ya tenemos que ejecutar el stop. Fíjate cuánto ha sido el riesgo. Muy controlado, fijaros, tan solo un menos 8%. Imagínate si la semana que viene Acerinox se deja caer. Hay que tener en cuenta que Donald Trump va a tomar una decisión el 1 de agosto sobre los aranceles de la Unión Europea y el sector acero, atención, tiene uno bastante importante. ¿Será la excusa perfecta para que caiga Acerinox? O si la semana que viene se ponen de acuerdo, puede ser que se dé la vuelta, pero eso no lo sabemos. Por eso tenemos que aplicar el riesgo muy controlado. Recordar que los objetivos de largo plazo siguen activados. Bien, por el lado de ACS, vela diaria, vemos como el precio está repuntando y atención, ya activó segundo impulso alcista a 73,50. Aquí lo que vamos buscando es una rentabilidad, riesgo muy favorable, porque fijaros que tiene a objetivo un 23% y un riesgo muy controlado, justamente por debajo de esta última vela, con un menos 11%, ecuación rentabilidad-riesgo 1:1. Sigue escalando, punto de entrada muy interesante y estrategia montada, disposición de las dos medias muy paralelas, movimiento ascendente moderado. Me gusta lo que está haciendo ACS en vela diaria. Si por el contrario lo ponemos en vela semanal, la situación técnica se ve muchísimo mejor, porque fijaros qué entrada tan espectacular a 56,56 y fijaros cómo esa vela semanal totalmente alcista, máximos históricos. Lo más probable es que siga escalando posiciones. Aquí vamos buscando un 28% de rentabilidad, pero fijaros cómo en vela semanal también podemos descubrir este pequeño impulso, un primer impulso, corrección, y ahí tenemos superación de 59,66. Por lo tanto, se proyecta otro objetivo alcista en ACS a 72,32. Para aquellos que no han entrado y quieran entrar, ya tenemos el punto de take profit y lógicamente el stop muy controlado, evidentemente mucho más arriba que este, ¿vale? Porque aquí lo tenemos que colocar, fijaros, por debajo de los 53,20. Así que planteamiento en ACS muy fuerte y muy alcista. Nos vamos a ENA. Bien, situación técnica ahora mismo consolidando niveles. Fijaros como en vela semanal el precio ya pudimos observar ese primer impulso en formación. Parece ser que
la caída y ese rebote es un hecho. No lo tenemos todavía muy claro porque todavía tiene que desarrollarse y seguir subiendo. Fijaros como ya incluso ahí podemos marcar un soporte interesante. Además, ese soporte coincide con los 22,34, que es el 38,2 de FIBO de esta subida previa. Por lo tanto, aquí en AENA tenemos que seguir esperando a la superación de los 24,40. Si eso se produce, atención, aquí te daría la clave. Y si quieres que te diga exactamente el punto de entrada cuando rompa, aquí os dejo mi correo electrónico para más información si quieres participar en los grupos de Telegram. Eso sí, solo los muy comprometidos, muy reducidos. Si, por el contrario, ponemos el gráfico en vela diaria, fijaros como aquí mantenemos la estructura alcista a 26,74, segundo impulso activado. Fijaros como después de activar ese segundo impulso el precio desarrolla su movimiento natural y aquí tuvimos muchísima suerte y por 2 céntimos no saltó el stop. Así que ahora fijaros como el precio ha recuperado, sigue en buen punto de entrada, ya lleva muchas semanas dando segundas oportunidades. Aquí, lo mejor de todo, el riesgo muy controlado, tan solo un menos 4,19%. Seguimos avanzando. Amadeus, sesión hoy negativa, viernes cerró en negativo y fijaros que Amadeus está muy lenta, muy tediosa, sigue en este rango lateral, pero recordar que tiene activado objetivos de largo plazo a 82,16. También os comenté que hasta que no rompa esos 75 clavaditos no hay que tocar Amadeus si no estás dentro ya, ¿vale? Así que en vela diaria puedo decir exactamente lo mismo. Hay algo positivo y es que fijaros como el precio está pivotando y bordeando la media de 50 y 200 sesiones. ¿Está en tendencia alcista? Sí, pero fijaros que prácticamente es una pendiente prácticamente cero. Un ángulo con la horizontal prácticamente cero, pero sigue ascendiendo. Si ponemos el precio en vela semanal, vemos como esa cuña alcista sigue muy sana, un movimiento ascendente moderado, sí, lenta, mucho, pero fijaros como hasta que no supere esos 75, que es justamente ese nivel que está marcado en verde, bajo punto de vista, no tendría buen punto de entrada, o al menos aquellos que quieran aprovechar este sector. Aquellos que ya están dentro, bueno, pues fijaros que vamos buscando más de un 49% de rentabilidad. Eso sí, no a corto ni medio plazo, sino a largo plazo. Nos vamos a ArcelorMittal, prima hermana de Acerinox. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues fijaros, lo ponemos en vela semanal, sigue con esas grandes estructuras activadas, tenemos 1, 2, 3 y hasta 4 objetivos alcistas activados. ¿Está sufriendo bastante? Bueno, realmente la vela de esta semana respecto a la anterior ha sido positiva, pero fijaros qué vela de martillo invertida. Sensación de indecisión, incertidumbre. ¿Por qué? Por las negociaciones con Estados Unidos. Donald Trump liberará los aranceles, los bajará al 15%, o por el contrario, sufrirá mucho el sector del acero por los aranceles si no llegan a un acuerdo. Esta vela puede ser que nos indique ese temor. Si lo ponemos en vela diaria, vemos como aquí el precio no ha sufrido en demasía respecto a la semana anterior. Fijaros cómo el precio está por encima del punto de activación y sigue ese movimiento de segundo impulso de corto plazo a 33,49. Vemos que incluso la ecuación rentabilidad-riesgo, si es que alguno quiere apostar por este sector, está más favorable que la semana anterior, porque ese menos 11% se puede reducir a un menos 10,43%. Recordar que sigue en ese rango lateral que no quiere salir del todo y atención porque si ya por fin es capaz de superar los 32,16, atención, llevaría a esta acción a un gran objetivo de segundo impulso a los 44,67. Seguimos con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues fijaros que el movimiento sigue desarrollándose en un pequeño canal descendente. Ya proyectamos este primer impulso y fijaros esos puntos de color, como hay que seguir monitorizando ese movimiento. Bajo punto de vista todavía no hay que entrar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como algo negativo, y es que fijaros el precio como poco a poco va descendiendo y él se ha puesto por debajo de la media de 50 sesiones, síntoma de inicio de debilidad. Aquí ya podemos incluso hasta
Marcar una línea de tendencia, fijaros si unimos los máximos son decrecientes y si esa línea que acabo de dibujar hacemos una paralela perfectamente exacta, fijaros qué curioso, donde toca un punto, dos puntos y al tic y ahí ha rebotado. Bien, pues ya te doy la clave, ya te acabo de descubrir un nuevo patrón que se está configurando, un canal bajista y tenemos que monitorizar todo el desarrollo dentro de esas dos líneas. Por lo tanto, lo más probable ahora es que pueda buscar la parte alta para luego volver a buscar la parte baja, pero está en mitad del canal, por lo tanto no es momento de entrada, es momento de vigilar. Si por el contrario lo ponemos en vela semanal, bien, pues aquí se ve muy claramente cómo ese primer impulso está bien trazado y vemos cómo el precio está descendiendo. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada. Aquí, de nuevo, podemos marcar ese canal paralelo para ver realmente cuál es el movimiento que está teniendo. Tendencia secundaria, recordar, las tendencias es muy importante que lo tengáis claro. La tendencia primaria se observa desde el inicio del movimiento. Estamos hablando desde el mínimo hasta el otro mínimo, es alcista, ¿vale? Dentro de esa tendencia primaria tenemos tendencias secundarias, que en este caso puede ser perfectamente este pequeñito rango que está teniendo, ¿vale? Así que ahí lo dejo, no es momento de Banco Bilbao Vizcaya. Por el contrario, Banco Sabadell sí tiene punto de entrada y además activado por segundo impulso, ya comentado aquí, a 3,57. El stop para aquellos que estén por aquí por primera vez lo tienen que colocar por debajo de 2,62. Vela semanal muy importante y además por encima de las dos anteriores. Y atención, máximos históricos en vela semanal. Me encanta Banco Sabadell. Si ponemos el precio en vela diaria, fijaros como aquí tenemos el movimiento también muy claro y muy nítido. Fijaros como ya se liberó de la parte alta de ese primer impulso de los 2,84 y fijaros cómo se está escapando ya poco a poco. Movimiento en onda, recordar, fijaros como aquí después de llegar a ese pico máximo relativo tiene que descansar muy cerquita. La media de 50 sesiones nos indica una señal técnica muy fuerte, muy potente, quiere seguir subiendo y muy bueno lo que está haciendo Banco Sabadell. Por lo tanto, sigue tendencia alcista de largo plazo y llegará a máximos. Solo el tiempo lo dirá. Seguimos con la siguiente, Banco Santander. ¿Lo ponemos en vela diaria? Bueno, pues fijaros que Banco Santander tiene el movimiento muy parecido a Banco Sabadell. Fíjate cómo superó este primer impulso y objetivo activado. Ya comentado aquí, para aquellos que quieran un banco a 9,40, ese es el objetivo que aquí te proyecto gracias a Rentabiliza tus ahorros. Método claro, sin filtros y método real, porque así opero yo. Si quieres estrategias reales a tiempo real y sin filtros, ahí te dejo el correo electrónico para más información, solo para los muy comprometidos. Bien, si ponemos el precio en vela semanal, bueno, vemos como esa estructura de largo plazo ya comentado aquí a 8,49 se está acercando cada vez más. Increíble lo que puede hacer el análisis técnico si tienes un método testeado, si tienes unos patrones claros de entrada y de salida y monitorizando muy bien ese movimiento de las dos medias que nos da la clave, es la guía. Bien, y hasta aquí la primera parte. Gracias por estar, por aportar y por confiar en el análisis con cabeza. Y si quieres información de mis grupos privados de Telegram, te dejo mi mail ahí en la pantalla y te informo. Si te ha servido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las nuevas ideas de inversión que tengo en mente y sobre todo la segunda parte. Seguimos fuertes, con gestión y sin humo.